Si te gusta ver las cosas muy pero que muy de cerca, esta puede ser tu lente y este puede ser tu vídeo. Quédate y te cuento. Comenzamos. Pues bien, hoy os traigo el vídeo de esta lente. En este caso es una lente que me han facilitado la gente de Apexel, aquí lo tengo, y se trata de una lente macro que además tiene un pequeño zoom que vais a ver aquí, y es una lente que no es en este caso para una cámara, sino que se adapta a tu teléfono móvil sea cual sea el modelo, y que consta básicamente de dos partes. Una es la lente en sí, que es esto que estoy desenroscando ahora mismo, que es súper sencillo, ¿vale? Es una lente que tiene unas características muy peculiares porque es una lente que lo que va a hacer es convertir el objetivo principal, normalmente sería de la cámara de tu móvil, en un objetivo macro. Como ves, es una lente que tiene un tamaño bastante considerable. Si la pongo, por ejemplo, al lado de este 35 mm de Samyang, y le vamos a quitar, para que sea más justo, la parte de abajo, y le voy a desenroscar el protector solar, nos quedan lentes de un tamaño bastante similar para lo que es en sí, porque esta lente tiene que cubrir simplemente la cámara de fotos de tu móvil, y sin embargo esto cubre un sensor full frame, ojito. Entonces puedes esperar de algún modo una mayor calidad de lo que estás acostumbrado en estas lentes más patateras, básicas, plásticas, que se adaptan a las cámaras de los móviles. En este caso es una lente fabricada en metal, tiene una rosca aquí y tiene otra rosca aquí por si quieres poner algún filtro, ¿vale? Y tienes este zoom que, como ves, te lo voy a enseñar aquí cerquita. Ahí lo ves. Hace que la lente se extienda o se contraiga para enfocar más o menos de cerca. Es como una especie de zoom, es una cosa un poco extraña, no es un zoom en sí, pero sí que hace como las veces de un zoom. Entonces permite, digamos, un enfoque más selectivo. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, tienes este cacharrito sí es de plástico y tiene por un lado una rosquita aquí, veis que ahí pone la marca Apexel, tiene una rosquita que te permite mover en función de donde tu móvil tiene la cámara, a un lado o a otro, lo que sería la sujeción, ¿vale? Yo, como ya lo tengo controlado, en mi móvil lo tengo que poner pegado a tope aquí. Y lo que tiene es esta rosquita y este huequito que es donde, digamos, apoya, y lo que voy a hacer es enroscar, en este caso, esta óptica, como estás viendo. Es una rosca que ya tiene un tamaño considerable para que no haya ningún problema y no se caiga, y una vez está montado es recio, es duro, funciona muy bien y tiene una óptica de cristal que la verdad es que es de una calidad bastante decente para lo que podría ser esto. Es una calidad óptica buena y tiene una apertura focal de 1.05, es decir, que dentro de todo lo que estás acostumbrado a ver en este tipo de lentes, esto es de lo mejorcito que hay. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues tendremos que colocarlo en el móvil. Y para eso tengo aquí listo el iPhone 11, por ejemplo, que es el móvil que traigo aquí para hacer esta prueba. Y como os decía, pues lo tengo ya preparado no, que ya sé dónde cae la cámara. Entonces, cuando tienes un móvil que tiene varias cámaras, como es el caso de este, o habrá otros que tengan 3 cámaras, en función de la cámara que quieras utilizar, pues lo debes poner en un sitio u otro. Para eso tiene estos ajustes. Pero como este móvil lo que quiero utilizarlo es con la cámara principal, no con la ultra gran angular, sino que quiero tirar ahí de los megapíxeles de la cámara buena del iPhone, lo que voy a hacer es hacer que coincida con la cámara de arriba, que es justamente el sensor principal. Entonces, para ello tengo como este adaptador que se extiende y se contrae. Ya lo tengo calculado porque básicamente vais a ver qué fácil, hago este gesto y ya tengo la cámara colocada y lista para funcionar. Y ahora a continuación voy a mostraros resultados y vídeos tomados justamente con este objetivo.
Como ves, los resultados que produce a nivel de nitidez y demás están fuera de toda duda. Además, produce un bokeh súper bonito en el fondo, como estáis pudiendo ver en estas imágenes, y la verdad que combinado con la cámara lenta de tu móvil puedes hacer estas tomas tan chulas y tan rollo B-roll que te van a ir fenomenal si quieres hacer vídeos chulos o un montaje de este estilo. Estos planos tan en detalle, por ejemplo en este vídeo de la cámara, me parece que voy a estar utilizando este tipo de imagen para los próximos vídeos que os traiga de reviews. Una vez hemos acabado de trabajar con ella, lo que hacemos es, si queremos utilizar la caja donde viene, pues sacar el montaje sobre el móvil, desenroscar la lente. Aquí la tendríamos. La lente lleva un lens cap, una tapa de plástico que adapta perfectamente y que no se cae, y aquí la tenemos. Viene también con esta fundita súper chula, y viene también dentro de la caja, aparte del manual de instrucciones para que sepas con buenos gráficos cómo se usa, viene con unos adhesivos y unas pegatinitas por si las necesitas. Viene con los protectores, lógicamente para no estropearse, y en esta cajita encontramos también un pañito para la limpieza. Además os aconsejo que utilicéis siempre este tipo de pañitos para limpiar las lentes. Entonces, vamos a limpiar nuestra lente con suma delicadeza. Os aconsejo también recogerla en la parte, digamos, más contraída de la lente. Tapamos, y viene también con una gomita, una especie de visor. Entonces esto lo guardamos todo junto en esta super fundita y lo tenemos listo para el próximo uso. Así de sencillo. Y para todos los amantes de las especificaciones y demás, os voy a estar dejando en el box de la descripción el link a la web de la gente de Apexel, que son los que me han mandado esta lente para probar, y además un código de descuento, de modo que si quieres comprar esta lente te beneficies de haber visto el vídeo en Camps & More. 15%, ahí es nada. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like, como siempre, compártelo con los amigos a los que creas que les pueda interesar, y un millón de gracias por estar ahí. ¿Qué te parecen este tipo de productos? ¿Engancharías algo a la cámara de tu móvil? La verdad que me he llevado una grata sorpresa con él, pero espero que me cuentes lo que te parece en los comentarios. Un abrazo grande y paz. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave.